Una paloma siendo humana. Capítulo 30. Esto es un juego. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast llamado Una paloma siendo humana. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que ha cambiado mucho mi manera de ver la realidad. Y es esta idea de que vivimos en un juego, en una simulación, una especie de creación cósmica que hemos olvidado. ¿Te ha pasado que alguna vez has sentido que la vida es como un escenario? ¿Que hay algo más allá de lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir? Hoy día vamos a explorar esa posibilidad y más aún, compartiré una experiencia muy profunda que tuve en una meditación donde me visualicé en otro lugar, en una especie de nave, en donde estaba en una cápsula, en esta situación de criogénesis, con seres de otras dimensiones. Una locura, lo sé. Así es que prepárate para abrir tu mente y cuestionar todo lo que crees que sabes. Muchos filósofos, científicos y personas del mundo espiritual que hablan de la espiritualidad nos hablan de que probablemente estemos viviendo en una especie de simulación, un gran juego, como algunos lo llaman. En esta teoría somos los protagonistas y al mismo tiempo los creadores del juego. O sea, somos el jugador, el personaje y el juego mismo. Elegimos nuestro avatar, nuestro personaje, nuestras circunstancias, nuestros retos, pero por alguna razón hemos olvidado que todo esto es una construcción, una ilusión, un código, maya, como lo llaman en la tradición hindú. O también podemos llamarlo la Matrix, esa red de programación que nos mantiene en este estado de sueño, en el que creemos que todo esto es real y que la muerte es el fin, que las limitaciones de nuestra vida son inevitables. Pero si te digo que esto puede ser solo una ilusión, ¿qué sentirías? En un capítulo pasado hablábamos algo bastante similar que tiene que ver con el sueño. Entonces, este sueño o este juego, ¿qué pasaría si fuese realidad, si fuese así? Mi camino personal y mis meditaciones y canalizaciones me han llevado a experimentar que hay una capa mucho más profunda, un nivel donde la realidad se revela diferente. Es como pasar de un nivel a otro en el juego, ¿no? Al principio el personaje es muy básico, tiene las armaduras básicas y no sabe mucho a qué se va a enfrentar. Y a medida que van avanzando los niveles, se va poniendo más complejo, porque sabemos manejar mucho mejor al personaje, lo conocemos mucho mejor, sabemos cuáles son sus habilidades y también vamos conociendo el juego. ¿No te suena a que eso es la vida? Déjame contarte una de las experiencias que me marcaron mucho dentro de todo este aprendizaje, dentro de todo este entendimiento. Fueron meditaciones muy profundas en donde de repente me visualicé en otro espacio, en otro lugar. Yo estaba en una especie de cápsula llena de agua, pero estaba sentada como que ya me había despertado de este sueño. Como que literal hubiese estado en un estado de criogénesis. Y allí estaba, sabiendo que estaba despertando de un sueño muy profundo. Y en este estado de conciencia expandida, algo cambió, algo pasó. No fue una simple meditación. No estaba durmiendo tampoco. Y en ese instante en donde estoy sentada observando, tratando de observar esa nueva realidad, aparece frente a mí una figura femenina, alta. Lo distinto de esta figura femenina es que sus rasgos eran felinos. Y ella me dio la bienvenida. Con un gesto me invita a salir de esta cápsula y me queda mirando. Y me explica
Me dice su nombre, por cierto, y me explica que ella es de una raza que nosotros llamamos Urma. ¿Mm? Me lo explica muy brevemente, como si yo ya lo supiera. O sea, ya lo sabía, me lo recuerda. Y me dice que yo estaba allí porque así lo decidí, así como todos los otros que estaban allí, y me muestra una habitación que yo no puedo decir que vi paredes, no vi límites, pero eran miles de estas cápsulas, muchísimas. Y todo lo veía un poco borroso, como que me costaba que mi vista en ese espacio se acostumbrara, como que todo se iba formando de a poco. Y me dice en un momento que mire dentro de estas cápsulas. Y voy viendo las cápsulas que estaban a mi alrededor de mi cápsula, digamos, y eran mis familiares, mis seres conocidos. A todos los conocía finalmente, pero tenían otros rostros, sabía quiénes eran, pero con otros rostros. De hecho, mi propia figura en un momento me miro en una ventana que daba a un espacio como estar en una nave en el espacio. Yo no sé si realmente era una nave en el espacio o configuraron esa realidad para que yo la pudiese ver así, para que yo la pudiese entender. Pero al mirar por esta ventana veo mi reflejo y yo era una mujer que reconozco ese rostro en ese momento, pelo largo, blanco, muy blanca, de tez muy blanca, de rasgos muy nórdicos, ¿no? Lo que se asemejaría como la imagen de los pleiadianos, pero yo no era pleiadiana, yo sabía que no. Después, en otras meditaciones fui recibiendo más información. En este capítulo vamos a juntar toda esa información, ¿ya? Porque en ese momento yo no supe lo que era. Después entendí que era que mi raza de origen, o la raza desde la que me reconocía en ese momento, era siriana, de Sirio. Loquísimo, ¿no? Yo me escucho relatando esto y digo, qué loca. Pero sé que no estoy loca. En ese instante, esta figura femenina me da la bienvenida, me dice que mire las demás cápsulas, y todo yo sentía que lo estaba recordando, como literal cuando uno despierta de un sueño y empieza a recordar cosas, de a poco. Y me dice que todos los seres que estábamos ahí, estábamos en una especie de experimentación cósmica, en donde estábamos aprendiendo la creación consciente. Todos los que estaban allí estaban en este estado de criogénesis, en un estado de espera. Y ella me decía, ustedes van a despertar pronto. Con ese despertar pronto, yo no es que fuésemos a un despertar espiritual ahora en la vida, tiene que ver con el proceso de la muerte, que nosotros vamos a morir pronto, pero es porque la vida es muy corta, a lo mejor nos vamos a morir a los 90, a los 100 años, pero la vida en sí, la vida humana, ahí es muy cortita, es literal ponerse unos lentes de realidad virtual, jugar un juego y desconectarse, es así de corta en ese espacio. Y todo eso lo entendía muy rápido, o sea, ni siquiera sé lo que realmente ella me explicaba, y lo que me iba haciendo entender era como que me daba una explicación, pero yo ya lo entendía. Y eso pasó 3 veces, en donde volvía a despertar y ella me volvía a explicar ciertas cosas de la vida, de la muerte, del papel de los seres humanos, de lo que estamos haciendo acá. Entonces, cuando finalmente yo decidía volver a mi cápsula, decidía volver al juego, tal cual. Y esto es primera vez que lo estoy contando. Creo que lo saben 1 o 2 personas esta historia, porque a mí me costó integrarla, me costó decir si esto es verdad. Pero dentro de mi realidad es verdad, y por eso te la estoy contando. Seguramente has escuchado hablar de la palabra Maya, la ilusión que nos mantiene ciegos, que nos hace creer que el sufrimiento, la separación, la muerte son reales. Pero en realidad, todo eso es una percepción creada por la mente, por los códigos de esta matriz. Entonces, a medida que uno despierta,
empieza a ver más allá del velo, a entender que la realidad no es fija, sino que es una especie de programa que podemos reprogramar, tal cual. Es como si estuviéramos literalmente en un videojuego, y en la medida en que nos damos cuenta del código, podemos cambiar el juego, podemos saltarnos niveles, podemos desbloquear nuevas etapas o etapas del juego o partes del juego que estaban escondidas. Experimentar otras versiones del juego. Fíjate, es un lenguaje de juego, pero es la vida misma. Muchos dicen que esto no es nuevo, que en otras vidas o dimensiones hemos estado aquí antes, atrapados en un ciclo de creación y olvido, como si se nos olvidara que ya jugamos esta etapa y volvemos a jugarla. Y puede ser, pero ahí es donde yo creo que en realidad estamos viviendo un momento en esta historia, en este juego, hoy día, en donde más personas empiezan a despertar en estas cápsulas. No estoy hablando del despertar espiritual, que se habla tanto, ¿no? Estoy hablando de un despertar literal, en esas cápsulas, en esa nave, en ese espacio. Entonces, mientras más personas despiertan, más entendemos que hay otra realidad y dejamos de creer en las limitaciones de nuestro ego. Ahora, ¿qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para empezar a abrir esos ojos? Primero que todo, y como siempre les digo a todos mis alumnos, alumnas, pacientes, la meditación, la respiración consciente, la introspección, esas son nuestras herramientas y ahí están, son gratis. Cuando nos detenemos y calmamos la mente, podemos recién comenzar a ver un poquito más. Cuando hacemos silencio, cuando permitimos que la mente deje de estar distraída en las preocupaciones, en las historias que se crea el ego, podemos recién empezar a percibir la realidad desde otro nivel. Es en esos momentos de calma donde muchas personas reportan experiencias, visiones o sensaciones de conexión con algo más grande. Otra cosa importante es cuestionar, por supuesto, las creencias limitantes que todas y todos tenemos. Entonces reflexiona. ¿Qué creencias tienes sobre ti misma, sobre la vida, la muerte, sobre el amor? ¿De dónde vienen esas creencias? Muchas de esas ideas nos mantienen atrapados en un ciclo de repetición y sufrimiento. Buscar sincronicidades, señales o simplemente estar atentos y atentas a los mensajes del universo también puede ayudarnos a abrir los ojos. La vida, en su sabiduría cósmica, nos envía pistas cada día para recordar nuestra verdadera esencia. Y esto va más allá de ver números espejo o de acordarte de alguien y que esa persona aparezca o justo te llame. Hay algo que va más allá, que no te lo puedo explicar. Las sincronicidades son más profundas de lo que parecen, pero siento que cada uno y cada una de nosotras tiene su propia conexión, ahí su propia antenita. Una sincronicidad no significa lo mismo para todas las personas. Cada uno tiene su propia antena. Recuerda que tú eres el creador, la creadora de tu realidad. Valoriza ese poder y trabaja en la conexión con tu ser superior, esa chispa divina que nunca olvida quién eres en realidad. Pensemos en algunas evidencias en nuestra vida cotidiana que nos muestran que esto podría ser un juego, una simulación o un experimento cósmico. Por ejemplo, los patrones repetitivos. ¿Alguna vez has sentido que la vida te repite ciertas historias o que vuelves a encontrarte con las mismas personas, en las mismas circunstancias, una y otra vez? Esto puede compararse con niveles en un videojuego donde te encuentras con los mismos obstáculos, los mismos personajes o las mismas situaciones, pero en diferentes escenarios. Las coincidencias o sincronías, ¿no? A veces aparecen en nuestra vida estas sincronicidades, estos momentos especiales, o cuando necesitamos algo, aparece justo la ayuda que necesitamos en ese momento, dándonos un impulso en nuestro camino, como
si recibiéramos un empuje ahí en el videojuego, como en Mario Bros, que se come ahí los honguitos y va más rápido. Esos pequeños milagros o coincidencias nos muestran que hay una inteligencia detrás, guiándonos cuando menos lo esperamos. La importancia de las decisiones, fíjate en esto. En los videojuegos, cada decisión que tomamos construye nuestro camino, y en la vida también. Decides aceptar una oportunidad, por ejemplo, cambiar de rumbo completamente. Voy por este camino, ¿cómo actúo? ¿Con amor o con miedo? Y esas decisiones nos llevan a diferentes niveles o situaciones. La percepción de que todo es aleatorio puede ser solo una ilusión. En realidad, estamos creando con cada elección. Y hablemos de la percepción del tiempo. En los videojuegos, el tiempo puede ser acelerado o podemos ralentizarlo. Y muchas veces sentimos que la vida pasa muy rápido o de repente estamos atrapados en un ciclo sin fin, estancados en la vida. La sensación de estar en un loop, repitiendo siempre lo mismo, es muy similar a repetir un nivel una y otra vez en un juego. Las dificultades que enfrentamos en la vida también pueden compararse con los jefes, con el Big Boss de los malos en los videojuegos. A ese personaje que hay que derrotar al final, que cuesta. Hay que ocupar toda la experiencia que tuvimos en el juego, todas las herramientas, todas las habilidades para poder derrotar a este Big Boss. El juego nos presenta muchas veces obstáculos que parecen insuperables, pero también nos enseñan, nos fortalecen y nos preparan para el siguiente nivel. Si mato al malo de este nivel, voy a pasar al siguiente nivel, pero ya voy a saber, porque este malo me mató muchas veces, entonces ya voy a saber qué comandos usar, qué movimientos tengo que hacer, qué herramientas que tengo que utilizar para seguir avanzando. ¿Y acaso no es así la vida misma? En los videojuegos, al completar un nivel del juego, uno avanza a otro nivel. O incluso termina en una victoria o en un nuevo ciclo. Esta vez voy a jugar en modo difícil. La vida también tiene esa posibilidad. Entonces, ¿será que estamos en un ciclo sin fin? ¿O en un proceso de ascenso? ¿Qué te parece a ti? Esto del videojuego también puede llevarse a los escenarios. El alma es la actriz o el actor. El personaje que vinimos a encarnar es eso, simplemente el personaje que estamos encarnando en esta obra de teatro llamada vida. El escenario es tu vida misma, paisajes. Las personas que están a tu alrededor son otros actores y actrices cumpliendo un rol. ¿Para qué? Para que se desarrolle tu personaje. Esta historia va a tener un clímax y va a tener un final. ¿Y será que esto se repite una y otra vez en la vida y que existen múltiples clímax y que cada etapa en nuestra vida es una nueva parte de esta obra, una nueva escena de esta obra? Es interesante verlo así. Y ya para ir cerrando este capítulo, quiero invitarte a que te preguntes, ¿qué pasaría si realmente todo esto fuera una ilusión? Todo esto fuera un juego. Si fuese realmente solo una parte del proceso para recordar tu verdadera naturaleza, ¿qué pasaría? Déjamelo ahí en los comentarios. Tal vez estemos en medio de una gran transición, un despertar colectivo, donde el velo de Maya finalmente se levantará y podremos ver con claridad que somos luz, que somos conciencia infinita, creadoras y creadores de nuestra realidad. No estás solo en este viaje, no estás sola. Estamos todos y todas aquí, en diferentes niveles de conciencia, en diferentes partes de este juego, aprendiendo, recordando y colaborando, por supuesto, en esta gran obra del despertar. Así es que te dejo con esta reflexión. La realidad puede ser mucho más sorprendente y hermosa de lo que creemos.
La clave está en el amor, en la apertura y en la valentía de cuestionar todo lo que nos han enseñado. Recuerda que tú también eres un creador, una creadora, explorando en este juego infinito, y que el despertar está siempre a la vuelta de la esquina. Gracias por acompañarme hoy en esta aventura de exploración de la verdad. Nos vemos en el próximo capítulo. Y mientras tanto, no olvides que en tu corazón está la llave para abrir los portales del conocimiento. Nos vemos.